Hola, hola a todos. Bienvenidos a las noches de tarot con la Plata Tarot. Ya saben que desde diciembre yo estoy haciendo esta dinámica pues de hacer las lecturas en vivo los últimos días del mes para la lectura del mes siguiente, ¿sí? Entonces ahorita estamos en la lectura para el mes de marzo y hoy le corresponde a los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Mi enfoque, más allá de un tarot predictivo, es usar estas herramientas de adivinación como un mecanismo para conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos revelar aquello que nos está cargando de nuestro pasado, aquello que nos está bloqueando energéticamente, aquello que de pronto no sabemos de nosotros mismos, ¿sí? Simplemente por la manera como funciona el psiquismo humano. A lo largo de nuestra vida nosotros como que guardamos cierta información de nosotros mismos en algo que se llama el inconsciente o el subconsciente, otras personas le dicen el subconsciente. ¿Y qué pasa? Esa información nos impacta todo el tiempo, pero no sabemos cómo, ¿sí? Porque es inconsciente. Entonces lo chévere de usar estas herramientas de adivinación es que como las cartas se conectan con un campo de información que no está velado para ellas, ¿sí? Por eso se conectan con el pasado y con el futuro y con la parte inconsciente interior de nosotros. Entonces es la herramienta perfecta para eso, para revelar aquello que no sabemos de nosotros. ¿Para qué? Para poder con esa información transformarnos, sanarnos y alinearnos con una expansión, ¿sí? Con una expresión del ser más nutritiva, más expansiva. ¿Por qué me parece mejor ese enfoque que meramente usar el tarot como una herramienta de predicción? Porque usar el tarot de esta forma, de una forma terapéutica, nos da herramientas, nos da información con la que podemos trabajar sobre nosotros mismos y sobre las situaciones que estamos experimentando, ¿sí? Cuando nosotros hacemos preguntas que son simplemente predictivas, ¿sí? Como, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esta persona? Son preguntas que solo nos dan una información y si la persona no tiene una herramienta de autorreflexión en sí mismo, se queda con esa información y ya, ¿sí? Y casi que se desempodera porque es como si dijera, bueno, eso es lo que va a pasar y ya. Y no, simplemente el tarot y los oráculos nos muestran potenciales y esos potenciales se pueden transformar gracias a nuestro libre albedrío, con una decisión, con un hacer, con un no hacer, con un rumbo que nosotros tomemos, ejerciendo nuestro libre albedrío, transformamos el significado de una carta, amplificamos el significado de una carta y pues por eso me parece mejor usarlo de esa forma porque nos empodera y nos empodera para siempre estar conscientes de cómo nuestro yo y nuestro ego está influenciando nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras impresiones sobre las situaciones que vivimos, nuestras impresiones sobre las personas que conocemos. ¿Y qué pasa? Cuando uno empieza como a conocerse a sí mismo desde una mirada alternativa y arquetípica como la mirada del tarot, uno como que recibe esa información de una manera más abierta, ¿sí? Y esa información empieza a trabajar en uno también energéticamente, ¿sí? Entonces, pues esa es la ventaja de usar el tarot y los oráculos como herramientas terapéuticas, ¿sí? Les voy contando entonces la carta que salió para marzo. Esta carta se llama El Poder de la Atracción. Esta carta es la que salió para la energía de marzo para todos los 12 signos. Y esta carta nos trae un muy buen augurio. ¿Por qué? Porque está marcando un cambio de energía que por fin llegó ese cambio de energía. Porque es una carta que nos revela que la energía, la vibración de la abundancia y la prosperidad están allí al alcance de la mano. Estamos alineados con una línea de tiempo, por así decirlo, con una trayectoria energética en la cual está presente la abundancia y la prosperidad. Entonces, esta carta está diciendo que marzo es un tiempo para sembrar, para luego cosechar a largo plazo. No se cosecha en marzo, pero sí se puede sembrar con un muy buen augurio. Esta energía de la abundancia y la prosperidad es como la base o está como
entretejida con la manera como fluye la energía naturalmente. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer para conectarnos con esta energía que es natural, sí, que está alrededor de nosotros, es simplemente vibrar en receptividad pura, tener manos abiertas, tener fluidez, adaptabilidad, apertura. Y pues todos decimos, ¿quién no va a quererse conectar con la abundancia? Obvio, todos queremos conectarnos con la abundancia, pero ¿qué pasa? Hay aspectos de nuestra vibración que están marcados por traumas del pasado, que están marcados por karmas energéticos, que están marcados por creencias limitadoras, que están marcados por partes inconscientes, y todo eso como que construye una barrera vibracional que nos aleja o que nos sabotea, por así decirlo, la conexión con la abundancia y la prosperidad que es natural. Entonces ahí es cuando atravesamos épocas en que las cosas no andan, no se dan, no se concretan, los proyectos son muy lentos. Entonces ahí es como un tipo de alerta que nos puede decir, hey, algo está pasando en nuestra vibración y es necesario observarlo, transformarlo y sanarlo, ¿sí? Ahí es cuando entra pues como la ventaja de este tipo de herramientas para poder identificar en nosotros qué está pasando. Si por ejemplo no viste la lectura de febrero, te recomiendo que la veas, porque más o menos desde agosto al año pasado, enero, febrero, la energía está súper concentrada en soltar, cerrar ciclos, soltar cargas y transformar patrones de comportamiento que ya no nos prestaban servicio y nutrición. ¿Para qué? Para precisamente esto que está marcando esta carta, para alinearnos limpiecitos, ¿sí?, de la manera más pura que podamos con esta energía tan bonita de la abundancia y la prosperidad, ¿sí? Entonces, mis lecturas, pues así yo las haga mes a mes, son casi que atemporales, ¿sí? La información te va a aportar algo en cualquier momento que la veas. Entonces, si te sientes llamado a ver la lectura de febrero, te lo recomiendo, porque en febrero el enfoque de la energía era exclusivamente en qué era necesario soltar para cada uno de los signos para alinearse con este cambio energético. Hoy, ya para cada uno de los signos, vamos a preguntar con el tarot de la frecuencia. Ustedes saben que el tarot de la frecuencia son frecuencias energéticas, que es la manera como se ve la energía, si son mandalas, por así decirlo, que es la manera como se ve la energía cuando no está filtrada por nuestros 5 sentidos. Cuando alguien despierta el tercer ojo, puede llegar a ver estos mandalas superpuestos en el escenario que está viendo, ¿sí? O cuando cierra los ojos, se ven los mandalas. Cuando alguien consume plantas medicinales, igualmente se conecta con esa manera de percibir la energía porque se le abre temporalmente su tercer ojo, ¿sí? Cuando alguien en una meditación muy profunda igualmente abre su tercer ojo, empieza también a sintonizar este tipo de información. Entonces la ventaja de estas cartas es que la persona que las diseñó tiene un don de poder ver la energía de esta forma y hace las ilustraciones según el concepto de la carta. Y pues la ventaja de esto es que nuestra energía, nuestra vibración, al contemplar la carta, se sintoniza, se entrelaza, se sincroniza, resuena con la vibración más pura, más nutritiva, más expansiva y terapéutica. Como ya saben, el tarot de los oráculos le hablan a una parte de nosotros a través de símbolos. Por eso el tarot y los oráculos no tienen un lenguaje de una receta, ¿sí?, sino que le hablan a una parte de nosotros que es críptica, que es simbólica, ¿sí?, para que nuestro inconsciente la escuche y no tenga tantas barreras en recibir esa información. Entonces vamos a ver con el tarot de la frecuencia para cada uno de los signos, mientras voy barajando para Libra, cuál es el primer paso que puede dar Libra en el mes de marzo del 2024 para alinearse con esa vibración de la abundancia y la prosperidad. Bueno, salió la frecuencia de la organización, salió al revés. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta frecuencia? Cuando nos sale la frecuencia de la organización, nos está señalando que el primer paso por donde puedes empezar a abrir tu vibración para que se transforme de una contracción a una apertura, ¿sí?, para que cuando se abra tu vibración recibas y te alinees y te conectes con la abundancia del mes de marzo, es soltar un patrón de comportamiento en el cual se te ha vuelto familiar estar en una vibración de caos. Cuando se habla de una vibración de caos es cuando estamos constantemente tratando de solucionar problemas propios, de otros, del trabajo, como que siempre estamos buscando qué podemos solucionar, qué podemos resolver, como que se vuelve familiar. También estar en la vibración del caos es cuando se vuelve familiar. Subir y bajar, picar allí, picar allá, no concretar las cosas, empezar muchas ideas pero no concretarlas,
hacer una cosa un momento, otra cosa otro momento, pero como sin una estructura. ¿Y qué pasa con esta vibración del caos? Como se ha vuelto lo familiar. Cuando conectamos, digamos, con una vibración de calma, con una vibración de organización, como dice la frecuencia, como eso no es familiar, nos empieza a dar como una ansiedad, como que hace falta drama, como que hace falta caos para sentirnos otra vez tranquilos, como que, ay, estamos en nuestro terreno. Entonces, es tratar de soltar esa asociación, ¿sí? Esa asociación de que lo seguro o lo familiar para ti es esa sensación de estar siempre como de afán, siempre en tensión, siempre resolviendo problemas. ¿Qué pasa también con esto? Que cuando el caos se vuelve lo familiar, a veces como que tratamos de generarlo hasta a propósito, porque nos da ansiedad no sentirnos en esa frecuencia. Entonces la invitación que te hace esta frecuencia de la organización es a que sueltes ese patrón de comportamiento y trates de traerte momentos de tranquilidad, de relajación y de paz, para que tu vibración se familiarice con esa tranquilidad, con esa relajación y se suelte. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos en constante tensión, en constante resolver, en supervivencia, en estrés, en problemas? Nuestra vibración se contrae. Y como se contrae, es más difícil manifestar nuestra creatividad. Es más difícil manifestar aquello que queremos lograr. La mejor manera para manifestar o para alinearnos con la abundancia y la prosperidad es estar en un estado de flow, de relajación, de adaptabilidad, de flexibilidad. Y alguien que está todo el tiempo así, resolviendo y estresado, no vibra en flow, en flujo constante, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Entenderte como alguien que tiene el poder de transformarse. ¿Qué pasa con la adultez? Muchos de nosotros creemos culturalmente que cuando llegamos a la adultez ya llegamos como a un punto y no vamos a cambiar y ya somos así, y muchas de las respuestas es que yo soy así y yo no cambio. No, uno nunca deja de crecer, uno puede tener 90 años y puede tener una transformación importante en su vida, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que siempre podemos invitar el cambio y la transformación, somos conscientes entonces que un patrón de comportamiento que no nos está prestando servicio, lo podemos transformar. Lo importante entonces de esta información es que como ya se te reveló, cada vez que tú sientas que necesitas el caos, el estrés, ya eso se vuelve como una alarma para ti y ya puedes parar el patrón de comportamiento en seco, por así decirlo. Un hábito solo es un hábito cuando es inconsciente. Cuando ya es consciente, no es un hábito, es una decisión, ¿sí? Es una decisión a cada momento de actuar de cierta forma, ¿sí? Cuando las personas dicen, no, es que yo tengo el hábito de, se están desempoderando, están dándole poder a algo que llamamos hábito y como que entonces nosotros no podemos cambiar eso. Y no, nosotros somos como una plastilinita que siempre está dispuesta a ser moldeada y solo se necesita voluntad para poder invitar esa transformación de este tipo de patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, la abundancia se abre hacia ti en la medida en la que invites la paz, la tranquilidad, la relajación y empieza poco a poco, porque cuando tenemos un patrón de comportamiento de pronto muy arraigado y tratamos de cambiarlo radicalmente, nos vamos a estrellar. Entonces empieza poco a poco a soltar esa necesidad de resolver, de tensionarte, de estresarte, de acelerarte, ¿sí? De perseguir, de afán, de pullar. Por ejemplo, un ejercicio puramente energético que te puede ayudar a transformar ese tipo de vibraciones, hacer las cosas muy lento. Darte la oportunidad de observar el momento, de pensar y de fluir lentamente. Si no puedes, ahí se te estaría revelando qué tipo de estímulos externos o expectativas externas son aquellos que están influenciando ese patrón de comportamiento en ti, de estar en tensión, de estar en caos. Bueno, vamos a preguntar con el tarot de Osho, que es una de las versiones del tarot de los arcanos. A pesar de que ya se reveló con la frecuencia, vamos a preguntar entonces qué obstáculo en específico estás en la capacidad de transmutar en el mes de marzo para alinearte entonces con la frecuencia de la relajación, de la paz, de la organización y por ende entonces con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Salió el arcano del florecimiento y salió al revés. El obstáculo está en tu polaridad femenina. Entonces, cuando estamos hablando de florecimiento, está muy relacionado con esa frecuencia de la abundancia del mes de marzo, ¿sí? Entonces, para que tú puedas florecer, para que te puedas alinear con esa abundancia, trabaja tu polaridad femenina. Entonces, ¿qué es la polaridad femenina? Tanto hombres como mujeres tenemos ambas polaridades, ¿sí? Una polaridad femenina al revés es que no sabemos cuidar, que no sabemos dar, que de pronto juzgamos de una manera muy dura, que vibramos en carencia, que vibramos de pronto en victimismo,
que vibramos en falta de merecimiento, que vibramos en la frecuencia contraria a la receptividad, que sería como la contracción, el estar cerrados. Entonces por eso hablo de una falta de merecimiento o de victimismo, porque cuando tenemos ese tipo de traumas energéticos o emocionales, hay una parte de nosotros que se convenció que no merece una vida abundante, que no merece florecer, que no es apto, que no está listo, que no está alineado, que algo le falta. Entonces ahí tú puedes empezar a analizar tu historia personal, si es algo que tú estás heredando de tu linaje materno, si es algo que tú estás heredando de la relación que tengas con las mujeres en tu familia o con las mujeres a tu alrededor, o de la relación que tienes tú con tu propia polaridad femenina. Así que de pronto las has negado, las has reprimido y estás de pronto más en lo masculino. ¿Cómo le das la vuelta a esta carta? Con lo que te dice la frecuencia anterior. Suavizar tu vibración, darte momentos diariamente en el que te des, digamos por ejemplo, un gusto en tranquilidad. Te das un rato cuando amaneces, cuando te despiertas y te tomas tu café tranquilo, sin afanes. O en la tarde, después de almorzar, igual. Te das un rato en el que tienes una conversación con alguien, por teléfono o en vivo y en directo, por el solo placer de conversar. Sin intención, te das un gusto. Te sientas un rato a meditar. Sales un momento a caminar. ¿Para qué? Para que invites lo que es el saborear, algo que nos gusta, sin una agenda detrás, sin una intención detrás, sino que simplemente porque lo disfrutamos. ¿Sí? Cuando yo digo sin una agenda detrás y sin una intención detrás es, voy a hacer esto para esto. No, simplemente lo haces porque te guste y así empieces como a invitar esa suavización de tu vibración de a pocos para que empieces a alinearte con la paz y la tranquilidad que te está recomendando esta frecuencia y por ende entonces para que florezcas, para que la abundancia en ti florezca. ¿Sí? Esto también te puede estar hablando de que te conectes más con tu cuerpo, con tus sentidos, con lo sensorial. Entonces, que te des la oportunidad como de sentir un abrazo de alguien, de conectarte corporalmente con alguien, de abrazar a tus mascotas si tienes mascotas, a tus hijos si tienes tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, a tu esposo, desde lo corporal, desde lo sensorial, para que así te empieces a conectar con esa parte de ti que es tu cuerpo y así también esa conexión te posibilite esa canalización de esa reina del mazo del arco iris, que es el mazo de lo material, a través de la expresión de nosotros en lo material, que es nuestro cuerpo. Todo esto es para ver cómo suavizas tu vibración para que te conectes con la abundancia. Vamos a preguntar entonces la siguiente pregunta para Libra, que sería, ¿qué es lo positivo que puedes potencializar en el mes de marzo de 2024 para alinearte con esa frecuencia de la organización, de la paz, de la tranquilidad, de la abundancia, de la prosperidad? Entonces, como puedes ver, en la lectura se va revelando cuál es esa barrera, cuál es ese límite entre la vibración natural que está a tu alrededor, que es la abundancia, y tú. ¿Sí? En este caso, entonces, de Libra sería constante tensión, ¿sí? Ese constante estrés, ese constante caos, por ejemplo. 4 de fuego al revés, se llama participación. Bueno, el 4 de fuego al derecho, al revés, es una buena carta, ¿sí? Solo que al revés es como algo más movido. Y cuando invitamos el 4 de fuego, invitamos cosecha, éxito. ¿Y cómo? Con algo que se llama la participación. Entonces es el darte cuenta que tú haces parte de, que tú eres una ficha en algo más grande, que el éxito no te llega individual, trabajando solo, aislándote, que el éxito, la abundancia, la prosperidad te llega en la medida en la que tú te asocias con más personas, con más ideas, con más energías a tu alrededor, nutritivas, que tú tienes cómo aportar a un todo más grande. Por eso se llama participación. Si te sale al revés, quiere decir que esta frecuencia de al revés de caos y atención puede estar sacudiendo la expresión de ese éxito y esa cosecha, ¿sí? Entonces puede estar incluso sacudiendo tu relación con otras personas que de pronto te puede llegar a aportar y de pronto no lo percibes por estar en constante tensión, ¿sí? Entonces esta es una muy buena carta para que en relajación entonces invites también este vibrar. Cuando estamos hablando del mazo del fuego, esa participación, ese todo más grande del cual tú puedes hacer parte para cosechar, para el éxito, tiene mucho que ver con aquello que te enciende por dentro, con aquello que te da dicha, con aquello que
Cuando tú lo expresas, te sientes con un shock de energía muy positivo. Esta frecuencia es algo diferente para cada una de las personas y puede abarcar diferentes actividades, decisiones, situaciones, ¿sí? No es una actividad en particular, sino que es una frecuencia que acompaña a diferentes actividades, ¿sí? Pero la firma energética del fuego interno que se enciende es esa, que te dan ganas de hacerlo, que te revitaliza cuando lo haces, que te da alegría compartirlo con los demás, que te sientes poderoso, poderosa, maestro en el momento en que lo haces. Todo aquello que tenga ese tipo de firma energética te va a contribuir para ese éxito y esa cosecha, ¿sí? Dejemos ahí para libres. Bueno, entonces chao, nos vemos. Gracias a ti por comentar, por verme. Gracias a todos, sí. Y bueno, nos vemos a finales de marzo. Chao.